Lisa Carter presionó su rostro contra la fría pared de metal de la plataforma de observación y miró las estrellas Kepler. La estación colgaba en la oscuridad como una pequeña isla de metal lejos de la Tierra e incluso más lejos de la ayuda que había estado estudiando. La vida extraterrestre se forma aquí durante 3 años, pero algo andaba mal, muy mal, los datos. En su tableta mostraba el mismo patrón perturbador que había notado semanas atrás. Cada colonia humana en este sector era rodeado por lo que el Consejo Galáctico llamó barreras de protección. El Consejo dijo que estos campos de energía mantenían a los humanos a salvo de la peligrosa radiación espacial y de criaturas alienígenas hostiles. Bat Lisa sabía mejor ahora que había corrido los números docenas de veces que las barreras no estaban protegiendo cualquier cosa. Eran muros de prisión hechos de pura energía que mantenían a los humanos atrapados en sus mundos como animales en jaulas. La historia de la radiación era una mentira. Las criaturas hostiles eran mitos. El Consejo estaba conteniendo a la humanidad, no protegiéndola. Lisa escuchó pasos detrás de ella y se volvió para ver al capitán Jake Morrison caminando por el pasillo. Su uniforme estaba arrugado y su rostro parecía cansado. Jake comandó el US Heraisen, una de las pocas naves humanas a las que se les permitió viajar entre las colonias. Él también era la única persona en la estación que podía creer su loca teoría de que te pareces. Alguien robó tu taza de café favorita, dijo Jake, tratando de hacer una broma, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la mirada seria en la cara de Lisa. Jake, necesito mostrarte algo que cambiará todo lo que crees saber sobre el Consejo. Lisa dijo que le entregó la tableta y observó cómo sus ojos se movían. La pantalla. Jake era un buen capitán porque era inteligente. Solo le tomó pocos minutos para entender qué significaban los datos. Su rostro se puso pálido y se sentó duro en un banco cercano. Nos mantienen encerrados, él susurró a todos nosotros. Cada colonia humana en el espacio del Consejo está atrapada. Lisa asintió. También encontré registros de comunicación. El Consejo nos ha estado observando durante 50 años desde que dejamos la Tierra por primera vez. Tienen miedo de lo rápido que aprendemos y crecemos. Otras especies alienígenas tardaron miles de años en desarrollar humanos para viajes espaciales. Lo hice en menos de un siglo después de que inventáramos el avión. Jake se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, así que decidieron frenarnos para evitar que nos extendiéramos demasiado rápido. Hay más. Lisa dijo que sacó otro archivo en la tableta que han. Hemos estado saboteando nuestros barcos de suministro, lo que nos dificulta obtener los materiales que necesitamos. Necesidad de construir nuevas colonias o mejorar nuestra tecnología quiere mantenernos débiles y dependientes de ellos. Jake detuvo caminando y la miré. Tenemos que advertir a la Tierra que el gobierno necesita saber sobre esto. Intenté, dijo Lisa, pero todo a larga distancia. Las comunicaciones pasan por estaciones repetidoras de Consejo. Controlan qué mensajes se envían y qué mensajes se bloquean y creo que han estado filtrando nuestros informes durante años. Jake sacó su propio dispositivo de comunicación e intentó enviar un mensaje de prioridad al comando de tierra. El dispositivo emitió un pitido y mostró un error rojo. Mensaje volvió a intentarlo con el mismo resultado. Fallo de comunicación que leyó desde la pantalla. Todos los canales no están disponibles actualmente debido a interferencias solares. Lisa se rió. Pero no había humor en eso. No hay interferencia solar, Jake. La estrella más cercana está completamente estable. Nos están bloqueando. La expresión de Jake cambiado de la preocupación a la ira. Entonces vamos a su alrededor. Mi barco tiene independiente sistemas de comunicación cifrado de grado militar. Si podemos llegar al límite de espacio del Consejo, podemos enviar un mensaje de que no pueden bloquear eso. Será peligroso. Lisa advirtió que si te atrapan tratando de contactar a la Tierra sin permiso, te arrestarán. Tal vez peor, fue Jake, ya caminando hacia la bahía de atraque, y es mejor que no nos atrapen. Lisa agarró sus archivos de investigación y los siguió. Mientras corrían por los pasillos de la estación, ella notó algo más que le hizo sentir mal el estómago allí. Había más oficiales de seguridad del Consejo en la estación de lo habitual. Alienígenas altos de piel gris con uniformes oscuros parados en intersecciones importantes y observando a todos los que pasaban por Jake Sai. Susurró que creo que saben que sabemos que llegaron a la bahía de atraque y encontraron el horizonte de la UE rodeado por el Consejo. Barcos de seguridad, pequeñas embarcaciones rápidas con armas que podrían inutilizar la nave humana en segundos de pie cerca de la rampa de carga de Heraisen. Era un oficial del Consejo con insignias plateadas en su uniforme. Capitán Morrison, el alienígena, dijo en perfecto inglés, soy el comandante Vex de la seguridad del Consejo.
Tú y el DR. Carter está bajo arresto por espionaje contra la paz galáctica. Hake dio un paso al frente sobre los cargos que hemos hecho. No hay nada malo accedido a información clasificada sin autorización. Vex respondió que sí. Intento de comunicar datos confidenciales a destinatarios no autorizados. Estos son delitos graves según la ley del Consejo más. Los oficiales de seguridad aparecieron detrás de los barcos, portaban armas que zumbaban con energía. Lisa contó al menos 20 alienígenas apuntándole con sus armas a ella, y Hake, esto es ilegal. Hake dijo que nosotros ¿son ciudadanos de la Tierra? No tienen autoridad para arrestarnos sin contactar a nuestro comandante del gobierno. Vex hizo un sonido que podría haber sido una risa. Capitán Morrison, su gobierno firmó el Tratado de Protección Colonial hace 40 años. Bajo ese tratado, todos los humanos en el espacio del Consejo están sujetos a la ley del Consejo. Tu tierra. El gobierno accedió a este acuerdo. Lisa sintió que su corazón se hundía. El tratado fue real, pero estaba segura de que los líderes de la Tierra no habían entendido lo que realmente estaban firmando que les habían dicho. Fue un acuerdo de defensa mutua. En cambio, fue un documento que le dio al autoridad legal del Consejo sobre cada humano que abandonó la Tierra a los oficiales de seguridad. Acercándose, sus armas seguían apuntando. Lisa y Hake, pero ahora estaban lo suficientemente cerca como para agarrarlas. Lo harás. Ven con nosotros, dijo Vex. Estarás detenido a la espera de juicio por tus crímenes. Tu barco será confiscado como evidencia. ¿Cómo? Se los llevaron con restricciones de energía. Lisa miró por encima del hombro en el horizonte cuando la tripulación de Hake estaba siendo arrestada. Demasiado pronto, uno por uno, no quedaría nadie para advertir a la Tierra sobre lo que realmente estaba sucediendo en el espacio de Consejo. Pero mientras caminaban por la bahía de Atraque, Lisa notó algo que le dio esperanza. De los pequeños buques de investigación de la estación que faltaban en su puerto de atraque, el barco pertenecía al Dr. Martín Vela, el experto en geología que había salido esa mañana para estudiar depósitos minerales en un asteroide cercano. Martín todavía estaba allí afuera, en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, y regresaba y encontraba la estación repleta de seguridad del Consejo. Tal vez él sería lo suficientemente inteligente como para permanecer oculto. Tal vez él sería capaz de correr la voz de vuelta a la Tierra. Tal vez la humanidad lo haría. Aprende la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Habían pasado 3 meses desde que alguien en la Tierra había oído hablar de las colonias exteriores. El almirante Ron Parker se paró en el puente del U.S. Liberty y miró fijamente las cartas estelares que mostraban los últimos conocidos posiciones de los asentamientos humanos. Las marcas rojas indicaban colonias que se habían quedado en silencio. Había demasiadas marcas rojas. Señor, nos estamos acercando al sistema Próxima 7, informó la teniente Jenny Walls desde él. Los sensores de la estación de navegación están recogiendo campos de escombros en órbita alrededor de la nueva colonia de Dallas. Ron sintió que se le apretaba la mandíbula. New Dallas había sido el hogar de 50.000 personas. Acércanos más, ordenó. Escaneos completos de la superficie en el espacio orbital. El puente se quedó en silencio cuando los datos del sensor aparecieron en la pantalla principal. Lo que vieron hizo que varios miembros de la tripulación jadearan. Metal retorcido. La deriva por el espacio, donde las naves de transporte deberían haber estado en la superficie del planeta. La cuadrícula ordenada de las nuevas calles de Dallas ahora eran un patrón de marcas negras de quemaduras. Señor, estoy recogiendo un baliza de socorro desde la superficie, informó que el oficial de comunicaciones Tim Brooks. Una señal muy débil. Parece que es viniendo de la red de refugios de emergencia. Me hizo hablar. Ron dijo que la voz que salía por los altavoces era temblorosa y cansada. Esta es la alcaldesa Patricia Stone de New Dallas Colony. ¿Alguien está afuera? Allí. Por favor, responda qué pasó con su colonia. Hubo una larga pausa. Antes de que Patricia respondiera, vinieron hace 3 semanas. Los barcos de Consejo dijeron que estaban aquí para reubicarnos por nuestra propia seguridad. Nos dijeron que los asentamientos humanos estaban en peligro por fuerzas alienígenas hostiles y que necesitábamos ser trasladados a lugares seguros. Ron intercambió miradas preocupadas con sus oficiales. ¿Resististe la orden de reubicación? Al principio no. Confiábamos en ellos. El Consejo siempre había sido nuestro protectores correctos. Pero cuando vimos los mundos a los que querían trasladarnos, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Estéril. Planetas con atmósferas delgadas y lugares de agua limitados donde lucharíamos solo por sobrevivir. ¿Cuántos de te quedas? Ron preguntó, aunque temía la respuesta. Tal vez 2.000 personas escondidas en los refugios subterráneos.
El resto se ha ido. Algunos fueron llevados a esos mundos prisión. Otros trataron de resistir cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El Consejo los llamó terroristas y criminales. La teniente Walsh levantó la vista desde su puesto. Señor, estoy detectando la patrulla del Consejo. Barcos al borde del sistema, 3 cruceros dirigiéndose hacia nosotros, Ronnie y Soon. Decisión rápida, envíe suministros de emergencia al refugio, coordina el equipo médico, los alimentos y las armas y luego ponga rumbo a Haven Prime a la máxima velocidad. Señor, ¿no deberíamos quedarnos y luchar? Cuando se le preguntó al comandante Pete Santos, el oficial de armas del barco aún no respondió que necesito saber qué tan extendido está esto antes de comenzar una guerra, o es posible que no podamos ganar el viaje a Haven Prime. Tardaron 18 horas en llegar y encontraron algo que enorgulleció a Ronnie, aterrorizado de que el mundo agrícola estuviera contraatacando. La gobernadora Amy Walsh se puso de pie en el centro de comando de la capital de Haven Prime y observé las pantallas orbitales que mostraban los buques de guerra del Consejo rodeando su mundo. Ella también había rechazado sus demandas de reubicación días atrás. Ahora estaban tratando de forzar el asunto, gobernador. Tenemos naves de defensa terrestre que ingresan al sistema, la informaron. El asesor militar coronel Dave Michiami sintió una oleada de esperanza señalándoles. Diles de inmediato que necesitamos ayuda para evacuar civiles en el US Liberty. Ron recibió mensaje de Amy e inmediatamente entendió la situación en la que los barcos de Consejo estaban bloqueando Haven Prime mientras las fuerzas terrestres intentaban reunir a la población humana, pero los humanos no cooperaban. Señor, los colonos han convertido sus equipos agrícolas en armas, informó la teniente Walsh con asombro en su voz. Esas son tropas terrestres modificadas de Consejo de Combate de Mech cosechadores. Ron observó la exhibición táctica como un gigante agrícola. Las máquinas se movían por los campos, cortaban cuchillas y los elevadores de carga ahora servían como armas improvisadas contra soldados alienígenas. Ingenio humano en su máxima expresión, pensó, pero la situación en la órbita era más seria. El teniente comandante Steve Bradley comandaba la plataforma de defensa orbital que protegía los asteroides del puerto espacial principal de Haven Prime, y los desechos espaciales no son para pelear buques de guerra. Pero cuando los cruceros del Consejo comenzaron a disparar contra los transbordadores de evacuación civil, Steve tuvo que tomar una decisión en todas las manos. Este es el comandante que Steve anunció a través del sistema de comunicación de la plataforma. Vamos a modificar el láser minero para uso militar. Sé que esta plataforma no fue diseñada para combate, pero esos. ¿Está nuestra gente ahí abajo? La ingeniera jefe Nancy Carter trabajó frenéticamente para desviar la energía de la vida de la plataforma. Sistemas de apoyo al cañón de plasma experimental era peligroso y podría destruir la plataforma, pero era solo una posibilidad. Láser cargado y listo, Nancy informó. Pero señor, solo tenemos uno. Sr. Steve observó cómo un crucero de Consejo se alineaba para otro ataque contra los barcos civiles que huían, tratando de escapar en transportistas de carga y embarcaciones personales por el espacio como un sol en miniatura. Golpeó el crucero del Consejo en el centro de su casco y atravesó por completo el blindaje de la nave. La nave alienígena se rompió en una serie de explosiones que iluminaron la oscuridad. Las otras naves del Consejo giraron inmediatamente sus armas en la plataforma de defensa, pero su momento de sorpresa le había dado al almirante Parker la oportunidad que necesitaba. Todas las naves atacan la formación, ordenó Ron. Protegen la plataforma orbital y cubrir la evacuación civil. Había visto antes barcos humanos superados en número y superados en armas. Lucharon con creatividad desesperada. Usaron bien la gravedad del planeta para lanzarse alrededor. Para ataque sorpresa, se coordinaron con las fuerzas terrestres para brindar apoyo de bombardeo orbital. Incluso embistieron barcos enemigos cuando sus armas fallaron. Cuando la lucha terminó, 2 los cruceros del Consejo fueron destruidos y un tercero resultó gravemente dañado. El almirante Parker observó la última evacuación. Los transbordadores escapan al hiperespacio. Sabía que todo había cambiado. Los primeros disparos se habían disparado la humanidad y él. El Consejo Galáctico estaba ahora en guerra, pero algo más también había cambiado. Los humanos habían ganado su primera batalla real contra la tecnología alienígena superior. Habían demostrado que la determinación y la creatividad podían superar la tecnología avanzada. Armas y flotas más grandes. La noticia de la victoria en Haven Prime se extendería rápidamente por el espacio humano. Otras colonias aprenderían que no tenían que someterse en silencio a las demandas del Consejo. Estaba a punto de descubrir que
Sucedió cuando arrinconaste una especie que se negó a rendirse 6 meses después de la batalla en Haven Prime. La humanidad enfrentó una terrible verdad: el Consejo Galáctico tenía más naves mejor. Armas y alianzas con decenas de especies alienígenas, las colonias humanas fueron cayendo una a una y las fuerzas armadas de la Tierra. Los líderes sabían que no podían ganar una guerra tradicional. La comandante Kate Phillips se sentó en la sala de estrategia a bordo del OCE-U, desafiante, y miró fijamente la pantalla holográfica que mostraba las posiciones de la flota del Consejo. Las probabilidades de 20-1 no solo eran malas, eran imposibles, sino que Kate había pasado años estudiando alienígenas, psicología, y ella había notado algo importante sobre las especies del Consejo. Luchan como creen que ella le dijo al almirante Parker durante su consejo de enlace de comunicación segura. Lógicos, cuidadosos y predecibles, siguen reglas de guerra que han funcionado durante miles de años, pero los humanos somos diferentes. ¿Cómo? Parker preguntó. Desde su buque insignia estamos locos, Kate dijo con una sonrisa sombría. Hacemos cosas que otras especies piensan que son imposibles. O una locura. Tal vez es hora de que usemos eso en su contra. La primera prueba de la teoría de Kate llegó en la estación minera. El capitán Nick Turner, que orbitaba Titán 7, recibió órdenes de evacuar la estación antes de que llegaran las fuerzas del Consejo. Hizo algo que ningún comandante alienígena consideraría en todas las manos. Este es el capitán Nick anunciado durante el sistema de comunicación de la nave. Vamos a violar deliberadamente la sección holandesa CAF, todos en combate. Trajes con los que vas a pelear al vacío. Su tripulación pensó que había perdido la cabeza, pero confiaron en él en una hora. Nave humana a la deriva a través del espacio con enormes agujeros en su agujero cuando el Consejo abordó naves unidas a capturan lo que pensaban que era una embarcación inutilizada. Encontraron infantes de marina humanos esperándolos en los pasillos sin aire. Los soldados de Consejo eran guerreros Selkan alienígenas que respiraban metano y vestían trajes ambientales. Incluso en atmósfera normal eran excelentes luchadores. Nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran opere en el vacío del espacio sin protección más allá de los trajes básicos NYX. Los marines usaron la atmósfera cero como arma. Dispararon balas que viajaron en líneas perfectamente rectas sin resistencia al aire. Se movían empujando paredes y flotando por los pasillos como fantasmas mortales. Cuando sus trajes se dañaron, sellaron las lágrimas con parches de emergencia y siguió luchando. El grupo de abordaje de Celan se retiró confundido porque sus computadoras tácticas tenían no hay protocolos para combatir a los enemigos que convirtieron su propia nave en un arma al eliminar su soporte vital. La victoria en Titán 7 se extendió rápidamente a través de la flota humana. Otros capitanes comenzaron a desarrollar los suyos propios. Tácticas poco convencionales basadas en la psicología única de la humanidad en el mundo industrial del nuevo jefe de Pittsburgh. El ingeniero Danny Roberts enfrentó una situación imposible en la que las fuerzas terrestres de Consejo habían aterrizado con órdenes de destruir. Las instalaciones de fabricación del planeta cayeron. No tenía entrenamiento militar ni armas, pero tenía algo más. Y planeta entero lleno de equipos de minería y robots de fábrica. Vamos a convertir este mundo entero en un arma, dijo Danny. Los supervisores de la fábrica durante una reunión de emergencia, cada mecánico de construcción, cada dron minero, cada ensamblaje. Robot de línea, si el Consejo quiere destruir nuestras fábricas, tendrán que hacerlo. Lucha contra las fábricas mismas. El comandante terrestre del Consejo, el general Tax, había conquistado docenas de mundos usando tácticas militares estándar. Sus fuerzas fueron entrenadas para luchar contra soldados enemigos, no un planeta entero que se defendió. Cuando sus tanques rodaron hacia el complejo principal de la fábrica, los edificios mismos comenzaron mecanismos de construcción abatibles diseñados para levantar vigas de acero pesadas. Recogieron vehículos de Consejo y los arrojaron como juguetes. Robots mineros que normalmente cavaban túneles excavados debajo posiciones enemigas y explosivos plantados. Incluso los camiones de reparto automatizados se convirtieron en plataformas móviles de armas. El general Tax solicitó apoyo aéreo inmediato, pero sus pilotos encontraron los cielos llenos de drones industriales que, atacados en enjambres, los humanos habían convertido su sistema de manejo de carga en un campo de batalla tridimensional, donde cada pieza de equipo era un enemigo potencial. Mientras tanto, en un laboratorio secreto, Lisa Carter trabajó con el investigador de inteligencia artificial Alex. Chen habla sobre el proyecto más ambicioso de la humanidad hasta ahora, mientras que otras especies temían.
Inteligencia artificial y limitado su desarrollo, los humanos adoptaron la IA como herramienta. Para sobrevivir, las especies del Consejo piensan en patrones lineales, explicó Alex mientras. Programado el último lote de drones autónomos esperan un ataque lógico predecible. Estrategias. Pero estas unidades de IA están diseñadas para pensar como humanos caóticos. Creativos y completamente impredecibles, los drones de IA comenzaron a operar en Council. Territorio en cuestión de semanas, atacaron convoys de suministros usando tácticas que a veces no tenían sentido para los comandantes alienígenas. Deshabilitarían los barcos sin destruirlos, robarían carga y la dejarían deshabitada. Planetas sin razón aparente, la aleatoriedad era el punto en el que los oficiales de logística del Consejo no podían predecir dónde atacarían los drones a continuación porque los drones mismos no lo supieron hasta el momento en que eligieron sus objetivos, pero el avance más importante se produjo cuando la inteligencia. La oficial Sandra Martínez capturó con éxito una estación repetidora de comunicaciones del Consejo en lugar de destruyéndolo. Usó sus habilidades informáticas para piratear las redes seguras del Consejo, lo que descubrió cambió. Todo el Consejo no estaba tan unido como aparentaban las comunicaciones internas. Reveló profundas divisiones entre las especies miembros por las que los nautilinos acuáticos estaban enojados. Los derechos de agua se comercializaban sin su consentimiento, los insectoides avari sospechaban de la especie mamaliana. Obteniendo mejores acuerdos comerciales, la luminaria basada en la energía se sintió ignorada por las especies físicas que dominaban. Reuniones del Consejo solo están trabajando juntos porque nos tienen miedo, Sandra informó al almirante Parker. Pero ese miedo es lo único que mantiene unida su alianza si podemos mostrarles que no somos los monstruos que ellos. Algunos de ellos podrían cambiar de bando. Parker se dio cuenta de que la humanidad había tropezó con algo revolucionario. La guerra tradicional consistía en destruir la capacidad del enemigo para luchar, pero los humanos podría ganar destruyendo la voluntad del enemigo de luchar. La estrategia quedó clara. Continuar usando tácticas no convencionales para demostrar que los humanos no pueden ser derrotados por métodos tradicionales mientras mostrando simultáneamente a las especies del Consejo que la humanidad estaba dispuesta a ser razonable con aquellos que eligieron cooperación sobre conflictos. El capitán Pete Davidson demostró este enfoque perfectamente durante la incursión en el espacio altariano. En lugar de atacar objetivos militares, su nave golpeó al alienígena instalaciones bancarias que administraban las finanzas del Consejo, pero en lugar de matar civiles, los humanos evacuaron cuidadosamente. Todos antes de borrar los registros financieros y los datos económicos. Los altarianos se encontraron en una posición imposible. Los humanos habían paralizado su economía sin dañar a una sola persona. Las respuestas militares tradicionales parecían inadecuadas contra enemigos que lucharon así en cuestión de días. Council Species anunció su retirada de la alianza antihumana en la que afirmaban que necesitaban concentrarse. Preocupaciones domésticas. Pero todos sabían la verdad, tenían miedo de que continuara. La guerra con la humanidad destruiría sus civilizaciones a través de la interrupción económica en lugar de la conquista militar. El almirante Parker miró las exhibiciones estratégicas y vio algo sin precedentes. En la historia galáctica, por primera vez, la alianza del Consejo no se estaba fragmentando. Debido a la derrota militar, pero debido a la guerra psicológica y la manipulación política. La humanidad estaba ganando una guerra luchando de formas que otras especies nunca habían imaginado posibles. Estaban demostrando que, a veces, la mejor manera de derrotar a un enemigo superior era negarse a luchar contra él en sus propios términos. Aprendiendo que los humanos no solo pensaban fuera de la caja, destruyeron la caja por completo y construyeron algo completamente nuevo en su lugar. La presidenta Ellen Brock se presentó ante la Asamblea de la Tierra Unida y anunció la operación militar más ambiciosa de la historia de la humanidad. La operación Incendio Forestal golpearía los sistemas de Consejo 12 al mismo tiempo, pero no de la manera que nadie esperaba. No lo haremos. Destruye ciudades o mata civiles, declaró a los representantes reunidos que recibió Pete Davidson. Sus órdenes 3 días después. Su objetivo era el nexo bancario altariano y financiero, corazón que mantuvo en funcionamiento la economía del Consejo, pero su misión no era volar los edificios ni robar el dinero que costaba. Sería algo mucho más inteligente, lo suficientemente loco como para atacar un centro financiero civil que están a punto de aprender. ¡Qué equivocados están los barcos humanos que se deslizaron más allá de las defensas orbitales utilizando tecnología sigilosa prestada de la minería!
Los altarianos eran una especie pacífica que confiaba en sus protectores del Consejo para manejar asuntos militares. Importa que su planeta casi no tuviera armas diseñadas para combatir naves espaciales. El equipo de Pete aterrizó cerca del complejo bancario central justo antes del amanecer. Las computadoras cuánticas que administraron los registros financieros de la mitad de la galaxia, destruyéndola, colapsarían la economía de decenas de mundos y causar sufrimiento masivo en su lugar estaban copiando. Todo por favor, no se alarme, les dijo Pete a los asustados empleados del banco a través de un comandante del dispositivo de traducción. Rachel Green dirigió el equipo de guerra cibernética que conectó computadoras portátiles a la red bancaria altariana en 3 horas. Habían descargado todas las transacciones financieras de las especies miembros durante décadas que habían estado vendiendo minería. Los derechos a los mundos sin decirle a las personas que viven allí que han estado negociando la atmósfera de los derechos al agua. Derechos, incluso derechos de gravedad, para financiar sus lujos personales. Pete sonrió mientras veía completar la transferencia de datos. Es hora de irse, dijo él. Transmisores de radiodifusión. Los humanos salieron del complejo bancario exactamente como lo encontré, excepto por docenas de pequeños dispositivos escondidos en todo el edificio en los que estos transmisores se activarían. Exactamente 24 horas, y transmita cada dato financiero robado a través de operaciones similares tuvieron lugar en otros 11 mundos esa misma noche. La capitana Susan Lee se infiltró en los archivos legales del Consejo y copió los registros pirateados del teniente Mark Thompson. En las redes de comunicación militares y conversaciones grabadas entre generales del Consejo discutiendo cómo manipule a las especies miembros para que luchen entre sí, pero la misión más importante recayó en la comandante Rachel Green. Ella misma dirigió un equipo de ataque al principal centro de propaganda del Consejo en el mundo de Prima Media. Esta instalación controlaba las transmisiones de noticias que dan forma a la opinión pública en toda la galaxia. El Consejo le ha estado diciendo a su gente que los humanos son monstruos violentos que quieren conquistar a todos, Rachel explicó a su equipo. Esta noche les mostramos la verdad sobre quiénes son los verdaderos monstruos. El centro de propaganda era fuertemente custodiados, pero los humanos habían aprendido a usar las propias suposiciones del Consejo contra ellos, los alienígenas. Los guardias esperaban un asalto militar con barcos y armas pesadas que no eran preparados para un pequeño equipo que se infiltró en las instalaciones disfrazándose de trabajadores de mantenimiento. El equipo de Rachel llegó al centro principal traído y conectó sus equipos a los sistemas de transmisión durante los siguientes 6 horas. En lugar de propaganda del Consejo, la galaxia recibió algo que nunca había visto antes: los videos de la verdad del Consejo. Las fuerzas que destruyen colonias humanas se transmitieron junto con los registros financieros, mostrando cómo los funcionarios del Consejo se beneficiaron de las grabaciones de audio de destrucción de las reuniones del Consejo. Revelaron que los líderes se reían del sufrimiento de las especies miembros. El Consejo había estado planeando eliminar no solo a los humanos cuando se enteraron de que sus preciosos derechos sobre el agua habían sido vendido para financiar estaciones espaciales de lujo para funcionarios del Consejo. El insectoide Ivari descubrió que su comida, las cuotas de producción se habían incrementado artificialmente para matarlos de hambre y someterlos, lo más impactante de todo, para debilitar su especies durante generaciones. Lo que pensaban que era la descomposición estelar natural era en realidad un sabotaje deliberado. Diseñada para hacerlos dependientes de la tecnología del Consejo en cuestión de horas, la hegemonía traxiana anunció su retirada de la alianza del Consejo a los nautilanos. Le siguió al día siguiente Al final de la semana, la mitad de las especies miembros del Consejo habían retirado todos los buques de guerra restantes bajo su mando, comando y establecer el rumbo de la estación Gateway. Si no podemos mantener el control político, lograremos la victoria a través de potencia de fuego superior, anunció Sex a sus oficiales. Los humanos y su rebelión termina hoy. El humano más grande flota alguna vez reunida colgada en el espacio cerca de la estación Gateway, pero fueron superados en número 3-1 por la proximidad. Armada del Consejo. Los barcos del Consejo, sin entrando en el rango de sensores, informaron que la teniente Jenny Walls lo seguía. Doctrinas tácticas que habían tenido éxito durante siglos esperaban una batalla espacial tradicional con organizada combate barco a barco. Estaban a punto de conseguir algo completamente diferente todos. Los barcos ejecutan el protocolo del caos. Parker ordenó usar todo lo que aprendimos. Luchando sucio, la flota humana dispersa en todas direcciones, abandonando la formación completamente. Algunas naves se lanzaron hacia el campo de asteroides cercano,
Otras aceleraron hacia el gigante de los sistemas de gas usando su gravedad, así como un tirachinas unos pocos vasos. De hecho, voló directamente al campo de radiación solar que rodeaba a la estrella local que el almirante Sex observaba. Confusión a medida que la formación humana se disolvió en un aparente caos. Sus computadoras tácticas no pudieron predecirlo. Desde donde atacarían las naves enemigas, porque los humanos que se movían a una velocidad increíble, los sensores del Consejo habían perdido la pista de la nave cuando desapareció en la sombra de radiación del planeta. Ahora se movía demasiado rápido para que las armas defensivas pudieran apunte de manera efectiva. Toda la tripulación para escapar de las cápsulas, anunció Ryan con calma. Tenemos 30 segundos antes del impacto. La tripulación del buque insignia del Consejo observó con horror cómo el crucero humano continuaba con sus ataques suicidas. Carga directamente hacia la sección del puente de su nave de mando, pero en cambio, de un ataque kamikaze, Ryan había convertido su nave en un misil guiado masivo. La bahía de carga del crucero estaba llena de explosivos mineros que detonaron al impactar, paralizando la nave insignia del Consejo y destruyendo su centro de mando. El almirante Sex se encontró al mando de una flota que de repente había perdido toda coordinación. Sus comunicaciones estaban atascadas, sus exhibiciones tácticas estaban mostrando información contradictoria y naves humanas atacaban desde ángulos imposibles usando armas que no debería haber funcionado en el espacio profundo. La batalla se convirtió en una obra maestra de la improvisación humana. La capitana Nicole Davis usó los fabricantes industriales de su barco para crear municiones especializadas durante la pelea. El escuadrón de combate de la mayor Linda Scott se incorporó en una formación que parecía aleatoria pero que en realidad se basaba en teoría matemática del caos. Cuando los combates terminaron 8 horas después, el Consejo habían perdido la mitad de sus naves ante una fuerza enemiga que debería haber sido derrotada fácilmente más. Es importante destacar que habían perdido algo mucho más valioso: que los buques de guerra habían perdido su reputación de invencibilidad. La noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. La flota de defensa había sido derrotada por humanos usando tácticas que violaban todos los principios de las especies de guerra civilizadas. Que se había mantenido neutral. Comenzó a cuestionarse si el Consejo era tan poderoso como afirmaba el almirante Parker. La guerra no había terminado, pero algo fundamental había cambiado el Consejo. Ya no podían afirmar ser los gobernantes naturales de la galaxia. La humanidad había demostrado esa determinación. La creatividad y la voluntad de romper las reglas podrían superar a la tecnología superior. Y flotas más grandes. La galaxia estaba aprendiendo. La flota humana llegó a Prima Concordia, el mundo natal del Consejo. En una tranquila mañana de martes, el almirante Ron Parker se paró en el puente de su buque insignia y miró hacia él. Hermoso planeta azul y verde que había sido el centro del gobierno galáctico durante más de 2.000 años. Galaxy esperaba que comenzara el bombardeo orbital. El Consejo había tratado de encarcelar a la humanidad, destruir sus colonias y eliminarlos como especie según todas las reglas de la Guerra Prima Concordia. Debería arder en su lugar. Parker abrió un canal de comunicación que llegó a todos los mundos habitados en la galaxia. Este es el almirante Parker de la Flota de Defensa de la Tierra hablando a todos los pueblos de todos los mundos que comenzó hoy. La humanidad ofrece paz incondicional a cualquier especie del Consejo que reconozca nuestro derecho a existir como personas libres que no somos. Busca venganza. No queremos gobernar a los demás, solo queremos vivir en paz entre las estrellas en Prima Concordia. El ser antiguo, conocido como el primer orador, escuchó la transmisión humana desde su torre en la ciudad capital, que era más antigua que la mayoría de las civilizaciones, una criatura de pura energía que había guiado al concilio durante 1500 años. Nunca en todo ese tiempo una flota conquistadora había ofrecido la paz en su lugar. De exigir rendición, tráeme a los líderes humanos. El primer orador ordenó a sus asesores que debo entender contra qué tipo de gente hemos estado luchando 3 días después. El almirante Parker y la doctora Lisa Carter caminó por los pasillos de las cámaras de consejo. El edificio era magnífico, con paredes de cristal que mostró las historias de 100 especies diferentes, pero Lisa notó algo inquietante en esas historias. Todos terminaron de la misma manera, con cada especie sometiéndose a la autoridad del Consejo. El capitán Hake Morrison caminó a su lado, finalmente libre de la prisión del Consejo, donde había pasado la mayor parte de la guerra. Su rostro era delgado y su cabello se había vuelto loco, gris, pero sus ojos eran agudos y alertas. Había visto la verdadera naturaleza del concilio.
Desde adentro tiene miedo de que Jaque le dijera a Parker cuando se acercaban a la cámara de reuniones que no es solo perder la guerra, pero de lo que viene después. Nunca se han ocupado de una especie que quería cooperación en lugar de dominación. El primer orador los esperó en una habitación que parecía estar hecha de pura luz. Era un hermoso y terrible. Vea un sed de energía que cambiaba entre diferentes colores a medida que cambiaban sus emociones. Cuando los humanos entraron en él brillaba un azul profundo que el dispositivo de traducción de Lisa identificó como curiosidad mezclada con miedo. Tienes 1. Dijo el primer orador con su voz resonando de todas partes y de ninguna parte a la vez. Tus flotas controlan el espacio. Carriles, nuestras especies miembros nos abandonan a diario, pero tú ofreces paz en lugar de reclamar la victoria. ¿Por qué? Almirante Parker, dimos un paso adelante porque nunca quisimos esta guerra, solo queríamos que nos dejaran solos para construir nuestro propio futuro. Tú nos obligaste para luchar tratando de enjaularnos como animales. Tu especie se expande demasiado rápido. El primer orador respondió que su brillo cambiaba a naranja en 50 años. Extiéndete más de lo que la mayoría de las especies viajan en 1000. Desarrollas tecnología a velocidades imposibles. Te reproduces más rápido de lo que tus recursos pueden soportar. Te contenimos para proteger la galaxia del caos. La doctora Lisa Carter abrió su investigación tableta y mostró al primer orador datos que había estado recopilando durante toda la guerra. Estabas equivocado sobre nosotros. Sí, nosotros. Expandirse rápidamente. Pero mira lo que hacemos con esa expansión. Cada colonia humana que tuvo alienígenas. Los refugiados les dieron la bienvenida y compartieron recursos. No somos conquistadores, somos sobrevivientes que aprenden a ayudar a otros a sobrevivir. También mostró registros de colonias humanas que habían proporcionado alimentos a los hambrientos asentamientos traxianos. Compartieron tecnología médica con las comunidades Nautilin afectadas por plagas y les ofrecieron refugio para que los refugiados de guerras civiles, en todos los casos los humanos, hubieran dado ayuda sin pedirla. Por algo a cambio. El brillo del primer orador se atenuó mientras estudiaba los datos. Estos registros no pueden ser precisos. Las especies agresivas no comparten recursos con los competidores. Ahí es donde cometió su error Capitán Morrison. Dijo, asumiste que porque luchamos duro debemos ser naturalmente violentos contigo. Nunca nos molestamos en aprender porque luchamos. Luchamos para proteger a los demás, no para lastimarlos. Entró la comandante Kate Phillips. La cámara que lleva un blog de datos con informes de inteligencia de toda la galaxia. Señor, tengo actualizaciones del antiguos mundos de consejo. Los axianos están solicitando ayuda humana para reconstruir sus colonias dañadas. Los nautilinos desea establecer proyectos de investigación conjuntos para desarrollar una mejor tecnología de reciclaje de agua, incluso algunos Elkin. Las unidades militares piden servir junto a las fuerzas humanas. El primer orador escuchó estos informes con creciente asombrado. Su especie había gobernado a través del miedo y el control durante milenios. Concepto de cooperación voluntaria entre diferentes especies era casi imposible para él entender. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente el almirante Parker. Sonrió. Queremos reemplazar el consejo con algo mejor y federación donde cada especie controla sus propios mundos, pero trabaja en conjunto para beneficio mutuo. No más subordinación, no más especies tratadas como niños que necesitan supervisión. Asociación equitativa. La doctora Carter sacó el borrador del documento en el que había estado trabajando durante el viaje a Prima Concordia. Llámalo los acuerdos de Terrar a todas las especies. Obtiene plena soberanía sobre su territorio. Los acuerdos comerciales se negocian abierta y justamente militares. La cooperación es voluntaria. La investigación científica se comparte libremente entre todos los miembros. ¿Y quién lideraría a esta federación? El primer orador preguntó a todos. Parker respondió, lee liderazgo. Rota entre especies en función de la experiencia y la necesidad. Si hay una crisis militar, la especie con los mejores comandantes militares se hacen cargo. Si hay un problema científico, los mejores investigadores lideran la respuesta. Ninguna especie gobierna sobre las demás. El primer orador estuvo callado durante mucho tiempo. Su forma de energía cambió a través de diferentes colores mientras procesaba esto. Idea revolucionaria. Finalmente brilló un cálido oro que los traductores identificaron como aceptación mezclada con esperanza. El Consejo de Especies necesitará tiempo para considerar esta propuesta, dijo. Muchos de nuestra gente todavía teme a los humanos por las historias que contamos sobre su naturaleza violenta. Jaque Morrison dio un paso adelante y que nos conozca no como conquistadores o prisioneros, sino como vecinos que establecen programas de intercambio cultural.
Misiones o proyectos conjuntos de exploración permiten que nuestras acciones demuestren quiénes somos realmente. Lo son. Durante los meses siguientes, la galaxia observó con asombro cómo las propuestas humanas se convertían en realidad. Wells envió delegaciones a la Tierra y se sorprendieron al encontrar un planeta enfocado en la restauración ambiental y la investigación científica en lugar de la expansión militar. Los colonos humanos dieron la bienvenida a los extraterrestres visitantes y les mostró técnicas agrícolas, procesos de fabricación y tradiciones artísticas. La transformación. Fue notable que los nautilinos acuáticos descubrieran que la hidroponía humana podía resolver sus problemas de escasez de alimentos. Luminari, basada en la energía, aprendió que la tecnología de recolección solar humana podría ayudar a reparar sus sistemas estelares dañados. El insectoide Avari descubrió que los métodos organizativos humanos podían mejorar la eficiencia de su colmena sin sacrificando la individualidad en un año. Los acuerdos de Terra fueron firmado por 47 especies diferentes. El almirante Parker se convirtió en el primer coordinador conjunto de defensa, pero su autoridad provenía de cooperación voluntaria en lugar de dominio impuesto. El Dr. Carter encabezó la nueva galaxia, Consejo de Investigación, donde científicos de docenas de mundos trabajaron juntos en proyectos que beneficiaron a todos. El cambio más sorprendente provino de la humanidad misma. Con la amenaza de extinción eliminada, los humanos enfocaron su energía en la exploración y el descubrimiento en lugar de la guerra, establecidos no como puestos militares, sino como estaciones de investigación y centros culturales. Naves humanas llevaron científicos, maestros y artistas a los confines de la galaxia. El capitán Morrison, ahora ascendido a el Comodoro, comandó una tripulación de especies mixtas a bordo del primer buque de exploración conjunta, mientras se preparaban para investigar un sistema estelar recién descubierto. Reflexionó sobre cuánto había cambiado. Es gracioso que le dijera a su ciencia taxiana. Oficial, el Consejo trató de contenernos porque pensaban que éramos demasiado agresivos, pero todo lo que siempre quisimos fue la libertad de explorar y crecer. Una vez que tuvimos esa libertad, la agresión desapareció. La guerra que tuvo el Consejo, la expansión humana había conducido, en cambio, al mayor periodo de cooperación galáctica en la historia registrada. La ira de la humanidad cuando finalmente se desató. Habían quemado no civilizaciones, sino las barreras que mantenían separadas a las especies. La galaxia aprendió que a veces lo más peligroso que puedes hacer con los humanos es tratar de enjaularlos, pero lo maravilloso que puedes hacer es liberarlos para ayudar a otros a encontrar su propia libertad al final, lo mejor de la humanidad. La victoria no estaba derrotando al Consejo en la batalla, estaba demostrando que la fuerza y la bondad podían existir en la misma especie, y que los guerreros más feroces también podrían ser los vecinos más gen